Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Cuenta mi abuelo que en la Oaxaca de los años 50 ocurrió la mayor catástrofe que nuestro pueblito ha sufrido desde su fundación. Pero todo quedó en secreto, pues mucha gente tuvo miedo de que se supiera, y no era para menos. La magnitud del suceso les podía atraer problemas, al grado que muchos temían pisar la cárcel, y a otros los perturbaba la idea de un posible castigo divino, de esos que solo Dios puede disponer. La historia inicia con el viejo Holasio. La gente lo llamaba de muchas maneras: el brujo del bosque, el ermitaño solitario o simplemente el viejo de la sierra. Pero todos se referían al mismo personaje, un hombre que alguna vez fue un poderoso hechicero, capaz de hacer cosas que desafiaban toda lógica y explicación. Según mi abuelo, este hombre solía ser un maestro en las artes oscuras, capaz de invocar espíritus malignos y lanzar maldiciones con solo un gesto de su mano. Pero algo había ocurrido para cambiar su vida de forma radical. Algunas personas aseguran que fue un ajuste de cuentas, que alguien había dejado caer sobre el viejo el mismo hechizo que él había realizado en muchas ocasiones con resultados mortales. Otros decían que se trataba de los mismos demonios a los que tanto les había pedido favores, que se cobraron con lo que más quería: su familia. No se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero de un día para otro el viejo había perdido a su familia, de una forma tan salvaje que sinceramente prefiero omitir. La decepción del brujo fue tal que había enloquecido, y al principio se le veía penar en el pueblo, sin importar si fuera mañana, tarde o noche. Presa de sus fantasmas, de la magia negra que inundaba su mente y los recuerdos de su familia, el anciano decidió abandonar el pueblo e irse a vivir dentro del bosque como ermitaño. Primero, la gente pensó que había muerto y sintieron cierto alivio, pero para la sorpresa de todos, el viejo brujo había sido visto morando en el lugar donde solo llegaban los muy valientes o muy tontos: el corazón del bosque. La historia de este personaje siempre me intrigó, aunque también me daba un poco de miedo, pero nunca supe si era solo un cuento para asustar a los niños o si tenía algo de verdad. Luego de muchos años de pasar desapercibido y de que el pueblo contara con una tranquilidad como nunca, el terror regresó cuando al brujo Holasio se le ocurrió algo tan descabellado, fuera de lo normal, y que espantaría hasta a la persona más valiente que cualquiera de ustedes pueda conocer. El hombre estaba seguro y decidido a invocar a un espectro muy bien conocido y que siembra el terror por donde sea que se escuche su nombre, y mucho más si se le escucha su llanto. No sé dónde estaba la cabeza de ese señor, pero se le ocurrió que sería buena idea invocar a la Llorona. Ustedes preguntarán cómo se supo esto. Pues bueno, después de tantos años de estar desaparecido, un día al filo del amanecer, la gente del pueblo vio salir del bosque una figura que se movía lentamente y a muy duras penas, como si se tratara de un zombi, pero no era otro más que el viejo Holasio, quien de la nada se apareció por el pueblo, luego de varios años sin pisar el lugar donde vio su cúspide y también su decadencia. Sin tener dinero, pero sí con pieles, cuernos y piedras de valor, se dispuso a conseguir accesorios dentro de lo que cabe comunes para una mujer y no tan propios para un ermitaño octogenario. Dentro de lo más relevante, el viejo adquirió un vestido blanco muy elegante, un espejo enorme que reflejaba a quien se le pusiera enfrente de cuerpo entero y 3 velas blancas. Después, sin decir nada, se regresó de la misma manera en la que había llegado. Hasta esos momentos, nadie sospechaba de la locura que estaba por realizar. A las 2 noches desde la aparición del viejo Holasio,
Unos llantos lastimeros se escucharon por todo el poblado. Estos provenían del bosque y, aun con la inmensidad de este y los ruidos de los animales nocturnos, claramente se pudo escuchar. La gente se horrorizó al oírlo y ni un alma quedó afuera. Todos entraron a sus casas asegurando puertas y ventanas, además de colocando cruces y agua bendita en sus puertas. Este horror por parte de los pobladores tenía un fuerte motivo, pues el nacimiento de ese llanto no era desconocido para nadie, y mucho menos un misterio. Todos sabían que esos atroces lamentos provenían de la Llorona. Arnulfo era un cazador muy amigo de mi abuelo, el clásico cazador que salía de cacería sí o sí, ya sea solo o acompañado. Al día siguiente de los llantos, Arnulfo acudió con un grupo de amigos con los que mi abuelo solía sentarse a platicar en la placita. Mi abuelo dice que Arnulfo tenía un rostro similar al de alguien que había regresado de la muerte, pues estaba pálido rozando lo azul. Sus pupilas se encontraban extendidas, y sus ojeras dejaban ver que no había podido pegar los ojos ni un solo segundo. Todos le preguntaron si le pasaba algo, y él dijo que sí, que había visto algo muy malo. Mi abuelo en ese momento me hizo la observación de que el hombre temblaba cuando hablaba, y tenía los ojos vidriosos, pero aún así les contó lo que había visto. Fui a espiar venado cerca del río, esperando que el ciervo fuera a beber agua, y estuve allí un buen rato desde mi escondite detrás de un árbol. De repente, escuché cómo las hojas crujían debajo de unas pisadas, y pensé que era un venado, pero vi otra cosa que no era lo que esperaba. Se trataba de Holasio, moviéndose con una seriedad que me daba escalofríos. Había una fogata en el medio del claro junto al río, y Holasio rodeaba el fuego con velas blancas que formaban un triángulo extraño. Un espejo grande brillaba frente a él, reflejando una luz muy rara. El humo de unas ramas quemadas llenaba el aire con un olor fuerte. Holasio empezó a decir unas palabras que no pude entender, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Al principio no entendía lo que él decía, pero sentí que me faltaba el aire cuando pronunció: «Oh espíritu de la Llorona, alma atormentada del río, te invoco en esta noche oscura. Escucha mi llamado y hazte presente entre nosotros». Mientras decía eso, dejaba caer sobre un vestido blanco agua del río que había llenado minutos antes, y después de que el vestido se encontrara completamente mojado, lo colocó sobre la fogata. Con la prenda mojada encima, el fuego desapareció de la nada, como ocurre cuando uno sopla el fuego de un cerillo. Acto seguido, el humo resultante comenzó a penetrar en el vestido y, muriéndome de miedo, pude ver cómo poco a poco el vestido se rellenaba y comenzaba a tomar forma de una persona. En ese instante tomé mi escopeta y le apunté al viejo. Sabía que algo muy malo estaba haciendo. Dudé mucho en dispararle, pero era él o el pueblo. Sin embargo, cuando apreté el gatillo, no sé qué pasó. Se atoró, pero era imposible. Mi escopeta estaba bien. Yo había realizado tiros antes. Entonces lo comprendí todo. El mal que rodeaba ese ritual no permitió que yo realizara ese disparo. Pero allí no termina la cosa. Los gritos lastimeros que escucharon ayer se debieron al espectro de la Llorona que fue invocada por el cabrón de Holasio. Pero cuando ésta hizo su aparición, lo primero que hizo fue pegar un grito que me causó un fuerte dolor de oídos, tanto a mí como al viejo brujo. Después, la Llorona lo tomó del cuello y no sé con exactitud lo que iba a pasar, pero puedo jurar que vi cómo ella dislocaba su boca, así como las serpientes cuando se comen a los venaditos, y estoy seguro de que la mujer se quería tragar al viejo. Pero antes de ser engullido, el brujo empezó a hablar con una lengua muy fea, que no dudo que se tratara del mismo idioma del diablo. Y cuando eso ocurrió, la mujer lo soltó y solamente se quedó frente a él. Ambos se observaron sin decir nada por varios minutos. Después de eso, amigos, ya no pude aguantar tanto horror y caí desmayado. Finalizó. Algunos le creyeron al hombre, otros no, pues decían que él fumaba hierba
y por eso le encantaba ir al bosque por las noches, pero mi abuelo prefirió creerle. Para aquellos tiempos, los hombres eran de palabra y si te juraban que algo ocurrió, era porque efectivamente así había sido. Desde aquel día era muy frecuente en el poblado escuchar los llantos de la Llorona, suplicando por sus hijos. Por obvias razones, la gente nunca acababa de acostumbrarse a ello y siempre hacían lo mismo. Se encerraban en sus casas extremando precauciones y sin que nadie saliera por las noches. Aunque no se sabe a ciencia cierta, muchas personas aseguraban que a ese espectro del mal se le había visto vagar por las calles a altas horas de la noche, pero esta vez no era como las leyendas decían. La mujer no iba sola, iba tomada de la mano por el viejo Holasio y levitaba al mismo ritmo que el viejo. Ante todo esto, el pánico se desató en el pueblo. Incluso no faltaron las familias enteras que decidieron refugiarse en la iglesia cada noche, como si ésta se tratara de un búnker. A los rumores de que se había visto al viejo ermitaño tomado de la mano con la Llorona, se le unieron otros rumores que decían que también se le había descubierto al borde del río. Pero en esta ocasión fueron más allá, pues varios jóvenes aseguraban que ambos espectros se besaban de forma apasionada y grotesca. Incluso no faltó quien dijera que se les vio intimando, pero todo parecía ser más temas de morbo que cualquier otra cosa. Pero hay que mencionar también que, cada vez que la gente aseguraba haberlos visto al borde del río, al día siguiente se encontraban cadáveres de animales desmembrados o simplemente chamuscados en hogueras, situación que aumentaba la tensión y el terror dentro del poblado. No obstante, lo más feo aún estaba por venir. El horror colectivo no impactó solamente a la gente normal, sino también a la gente de magia. Y es allí cuando hizo su aparición Regino, un hombre quien, al igual que el viejo Holasio, se había dedicado a la magia negra, pero ahora se encontraba retirado y había formado una hermosa familia. Un día, mientras todos se encontraban en la iglesia, la cual abarrotaban noche tras noche, después de la misa diaria, le pidió al padre que le cediera la palabra, pues tenía algo muy importante que decir. Ante los ojos atónitos y temerosos de la gente, él dijo que sabía lo que iba a ocurrir, pues debido a una visión que había tenido al dormir, pudo observar el futuro y escuchaba los llantos de un bebé. Él lo había interpretado y no era nada bueno. Con su voz aguardientosa y con el miedo reflejado en sus ojos, el viejo brujo les dijo que Holasio quería tener un hijo, y no era por amor ni por soledad, sino que quería tener un hijo que le sirviera como recipiente para dejar todos sus conocimientos oscuros y que la palabra del maligno siguiera vigente en el mundo de los vivos. Para que ese hijo estuviera lejos de toda divinidad y de la debilidad de la carne mortal, tenía que concebirlo con un ser oscuro que también tuviera la suficiente hambre de ser madre, para que así lo pudiera proteger ante cualquier persona que quisiera acabar con el retoño. Por supuesto, ¿quién mejor persona que la Llorona, el espectro con un macabro e inmortal instinto materno? Ante lo dicho por Regino, un llanto colectivo se armó dentro de la casa de Dios y muchos hombres intentaron golpear al hombre, pues lo que menos necesitaban en ese momento era que el caos se saliera de control. Pero el sacerdote se encargó de tranquilizarlos a todos, diciéndoles que Dios no permitiría que nada de eso ocurriera. Sin embargo, Regino les dijo que también había soñado cómo acabar con el mal. Él juraba que un ángel se lo había dicho, también entre sueños. Lo que el brujo les propuso terminó de sepultar las esperanzas de los pobladores, pues la solución era para muchos aún más macabra que la propia pareja demoníaca. Regino comentó que, para que el hijo del demonio no naciera, había que acabar con todas las embarazadas del pueblo, sin importar el tiempo de gestación. La maldición de esta pareja había caído sobre el agua del río que todos usaban para beber, debido a que ambos seres del mal habían adoptado el río para sus encuentros carnales. En este momento, cualquiera de las embarazadas del pueblo podría ser portadora del hijo resultante de la unión de la Llorona
y el brujo Holasio. Al escuchar el sermón del viejo Regino, de nuevo el pueblo entero se escandalizó, y en esta ocasión fue el sacerdote el primero en desechar el genocidio que proponía Regino. Fue tal su molestia que él mismo le pidió que se largara de la iglesia, o, en esta ocasión, ya no intervendría para detener a la turba enardecida que quería linchar al viejo por todo el pánico que estaba causando. Sin embargo, era un secreto a voces que mucha de la gente que estaba allí en esa capilla creía en todo lo que Regino decía, y no les parecía una idea tan descabellada acabar con los pequeños que se encontraban gestando. Definitivamente era mejor eso, a que naciera el mal entre ellos y el caos vivido fuera peor. Ante la falta de acciones por parte de la iglesia y de las autoridades, y con la propuesta de Regino como la solución más lógica, ocurrió algo terrible que sinceramente nadie en el pueblo se esperaba. En una mañana donde sorpresivamente las gotas de lluvia se habían adelantado al canto de los gallos, las campanas de la pequeña capilla no sonaron como de costumbre, y esto les pareció un mal augurio a la mayoría del poblado. El padre no se perdía una misa, así el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Es por ello que no faltó quien fuera a ver lo que estaba ocurriendo. A las pocas horas en el pueblo se había desatado un caos, pues la gente había descubierto que el padre había sido asesinado. La comunidad entera lloró su deceso, y el sacerdote fue despedido como un héroe. Durante su funeral no faltaron los comentarios de gente que, en vez de ayudar a la causa de los aterrados pobladores, contribuía a aumentar el pánico, como fue el caso de aquel sujeto que había comentado que el padre no había sido asesinado como tal, sino que Dios mismo se lo había llevado para salvarle su alma de la maldad que allí se estaba gestando. Con la muerte del padrecito, ahora no había nadie que pudiera resistirse a las premoniciones de Regino, y por más horrible que pareciera, de un día para otro se puso en marcha el plan de darles muerte a los no nacidos. Con ayuda de parteras o comadronas y gente que sabía un poco del tema, se llevó a cabo un acto de abortos colectivos inducidos. Así como perecieron esas inocentes criaturas, también lo hicieron muchas mujeres a quienes se les truncó el sueño de ser madres y también la vida. Sin embargo, al pasar de los días, en una de las noches más negras que se hubieran visto antes, todo el poblado se alertó, pues escucharon unos gritos terribles provenir de la casa de Regino, donde éste vivía con su esposa y su joven y bella hija. Los gritos fueron insistentes y lastimeros, y todos tenían miedo. Un grupo de cabezas de familia formaron una brigada, y armados de palos, machetes y escopetas, fueron a ver qué estaba ocurriendo. Al entrar a la casa, vieron que Regino y su esposa se encontraban profundamente dormidos, pero de una manera anormal, pues era imposible que no hubieran despertado ante tal griterío. Al registrar la casa, se dieron cuenta de que la puerta del patio estaba completamente abierta, y la joven hija del brujo no se encontraba en su habitación. A ella pertenecían los gritos. Al revisar si no estaba en el patio, hicieron un macabro hallazgo que los dejó aún más petrificados de lo que ya estaban. Se trataba de los perros de la familia. Todos ellos se encontraban muertos. No presentaban huellas de violencia, solamente que sus ojos habían quedado completamente blancos, reflejando una mueca de horror. Sabrá Dios qué fue lo que vieron esas pobres criaturas. Cuando Regino logró despertar, se dio cuenta de que el canto de la llorona lo había hecho caer en un profundo letargo. Él, entre sollozos, decía que lo último que escuchó antes de dormir fue un llanto lastimero. El brujo sabía lo que ocurría e intentó decirle a su esposa e hija que se taparan los oídos, pero al parecer no había logrado hacer que rindiera frutos. Después de aquel evento, los meses pasaron y no se supo más de la hija del hechicero. A pesar de que fueron muchos días enteros que se habían invertido para dar con su paradero, nada de eso rindió frutos. Lo único que habían logrado concluir era que ésta no se había escapado, sino que fue la pareja diabólica la que se la había llevado.
En una madrugada, la tranquilidad del pueblo se vio rota por unos gritos de dolor, pero nadie tuvo el valor de salir a ver de qué se trataba, y muy al contrario, hicieron su ritual de trancar las puertas y cerrar las ventanas, no sin antes llenar de rosarios y agua bendita cualquier entrada que tuvieran sus viviendas. Lo más extraño de todo fue que los gritos no eran los ya conocidos de la Llorona, sino que esta vez fue de alguien diferente. El viejo Regino fue el primero en acudir al río a primera hora del día, pues nadie le sacaba de la cabeza que aquel grito pertenecía a su amada hija. Al llegar a su destino, el viejo sintió como la vida se le escapaba del cuerpo y se dejó caer de rodillas al suelo, derramando ríos de lágrimas. Desafortunadamente, se encontraba frente al cadáver de su hija, con el vientre completamente abierto en canal, sin el más mínimo cuidado quirúrgico. De ella se podía ver lo que había sido el cordón umbilical de un recién nacido. Él se culpó tanto de lo que había pasado que, al transcurrir de las semanas, decidió salir por la puerta falsa, tanto él como su esposa. Ante el asombro de los pobladores, el viejo hechicero había dejado una carta póstuma donde explicaba lo que había ocurrido. Cuando el viejo contó al pueblo lo que había soñado, se fue satisfecho a su casa, pues él sabía que de esta forma todos se salvarían gracias a él. Sin embargo, ese mismo día, su esposa le había confesado que su hija estaba embarazada, pues, a espaldas de sus padres, la joven había estado noviando con alguien cuya identidad nunca quiso revelar y quien igual había sido el culpable de embarazarla. El brujo se sintió muy mal, pues ahora, gracias a él, la vida de su princesa corría peligro. Pensando que por medio de su brujería podía otorgarle la salvación a su hija, prefirió esconder el secreto, y el día que se hizo la masacre de los no nacidos, nadie supo del embarazo de su hija. Siendo así la única mujer en el pueblo que quedó embarazada, Holasio y su espectral novia habían acudido a reclamar su vientre, pues, tal cual Regino había dicho, debido al agua del río que era consumida por todos, era ella quien gestaba al hijo del mal. Ahora el pequeño está vivo, y tengan cuidado con él, pues se dice que se trata del mismo diablo en persona.